Vale. Ah, sí, Tenéis que estar viendo ahora. Vale. dale a modo presentación Sí, sí, ahí sí, voy. y dale para atrás, solo una. Y ya te presentamos y arrancamos. Pues mirad ahí, sí, la anterior, ahí. Oye, pues Vale, perfecto. sí, ponme la anterior, por favor. Anterior. Y déjala ahí. Muy bien. Oye, pues yo lo primero que os estaba presentando justo cuando el sistema nos sacó a la mejor doctora en medicina de seguros que tenemos en España. Ella es doctora no solo en medicina de seguros, profesional y conocedora de Latinoamérica, porque su vida es desde Mapfre Re, como directora médica de la reaseguradora de Mapfre. Pues imaginaros la presencia que tiene en toda América Latina y todo el conocimiento que tiene el mercado latino, como el vuestro y el de los países hermanos. Pero también tiene muchísima experiencia, como veréis en su currículum, en mercados europeos. Entonces, es la mejor, es la eminencia, es una figura aquí y en Latinoamérica, y para mí es una referencia siempre que hay que hablar de medicina de seguros. Por eso hemos traído siempre la mejor. Rodéate de los mejores, que es lo que hay que hacer en la vida siempre, para brillar. Entonces, dentro de la escuela es una colaboradora que nos conocemos hace años porque compartimos empresa y formación a alumnos latinos que veníais por Madrid, y ahí compartimos cursos como el que hemos anunciado, cursos técnicos comerciales en suscripción técnica y en seguros de personas en general, como os presentaremos con esta alianza con el IPBF. Y en la escuela, ahí nos tenéis, es el resumen es que somos profesionales de ya de 30 años de experiencia en seguros, en profesionalidad en empresa y en docencia. O sea que aquí el equipo que tenemos de primer nivel son profesionales de seguros, pero también docentes, ¿no? Y el manejo y gestión de conocimientos y de grupos, como Ana, que se dedica a dar conferencias y a dar formación, aparte de su trabajo diario en la reaseguradora Mapfre. Y ahí nos tenéis, y ese ha sido mi sueño siempre, estar unido a vosotros desde España. Y lo hemos conseguido desde que empecé en Mapfre hace 32 años. Entonces, a partir de ahora, ya, Ana, puedes pasar a tu primera pantalla, que es, ahí la veis, el resumen del currículum, lo vais a tener, pero lo resumo. Doctora en medicina, pero también doctora como en ciencias de la salud, con su tesis, que yo asistí a ella en la Universidad Europea de Madrid, ya hace unos añitos, con lo cual es doctora por todos lados. Y es su cargo es la directora del departamento de Mapfre Reaseguradora, ¿no? Aquí en la sede en Madrid, en la central, ¿no? Y colaboramos en formación y ella está en más universidades y en más instituciones como la Fundación Mapfre desde hace muchos años, y CEA, que es la gran institución de formación en seguros de la patronal de España, de las aseguradoras, y en AGES, que es la Asociación de Gerentes de Riesgos de España, también y muy importante en la gestión de riesgos. Entonces, Ana, ahí lo tienen tu currículum escrito, entonces entremos en la conferencia tan importante, tan interesante, Muy bien. que es tuya ya desde estos momentos. Adelante. Muy bien. Pues muchas gracias. Siempre es un honor que hablen también de uno mismo, pero no, yo no tengo el mismo concepto tan elevado que tiene él. La experiencia sí, porque son muchos años, pero bueno. Pues hoy quiero contaros qué novedades hay en la suscripción y cómo ha esto ido evolucionando. Creo que lo más importante de todos es definir qué hacemos con la suscripción. ¿M? En la suscripción lo que hacemos es recoger toda la información, tomar decisiones y emitir un juicio, tanto en la parte médica como en la parte técnica en cuanto a cálculo de primas y desarrollo del producto. Y lo más importante de todo es que el objetivo de la suscripción es llegar a encontrar el precio justo para el riesgo que estamos tratando. Esto es lo más importante. ¿Cómo vamos a realizar ese proceso? Fundamentalmente de tres maneras. Tenemos que recoger toda la información. La información, en el caso de la suscripción médica, se recoge a través de cuestionarios y de exámenes médicos.
esa información además se añade al conocimiento que ya tenemos en el análisis técnico de nuestra experiencia de siniestros y las tablas de mortalidad para utilizar, y emitimos una decisión de suscripción que normalmente viene reflejada en un manual donde no solo se recoge el conocimiento médico-científico, sino también se recoge la experiencia en suscripción. Para hablar de la recogida de la información, me gustaría que retrocediésemos en el tiempo y que viésemos cómo ha ido evolucionando la recogida de datos. Aquí tenéis la primera declaración de salud, lo encontré cuando estuve trabajando en mi tesis doctoral, puesto que la hice un análisis de la jurisprudencia recogida durante 4 años en España y obviamente, perdón, en la jurisprudencia sobre la suscripción de seguros de vida. Así que procuré buscar toda la información posible para elaborar la historia de lo que era la suscripción y me encantó encontrarme con esta primera declaración de salud, donde se dice cuál es la suma asegurada, cuál es la prima anual que se va a pagar y si os fijáis que dice aquí que ha nacido en tal sitio, con tal fecha, que compra un seguro a esta compañía y que lo más importante, dice que ha pasado la viruela o se ha vacunado y que no está afectado de ningún otro trastorno que acorte su vida. Y que en base a lo que declara en este contrato se atiene a las normas porque si miente no le van a pagar la cantidad que está solicitando. Y se pone la fecha. Si os digo la verdad, esta sería la declaración que cualquier vendedor de seguros me pediría en este momento. Yo no tengo nada, ya me he vacunado. ¿Por qué he sacado esto? Porque en aquel momento la primera situación de riesgo, la primera causa de mortalidad en esa época era la viruela, la infección de la viruela. Así que fijaros que me suena a esta pregunta de los cuestionarios, ¿está usted en buen estado de salud? Es la misma. Y después hay otra posterior en la que ya aparece lo que realmente sería un cuestionario de salud. La anterior sería una declaración de salud y esto sería un cuestionario de salud. Y es estupendo porque además te dice cuándo y dónde, en qué condiciones está en su vida, es decir, si trabaja o no trabaja, si tiene buena salud, y si no está afectado de lo que eran en este momento, ya se recogían como las principales enfermedades, principales patologías que producían el riesgo en seguros. Y tenemos, fijaros, la gota, el asma. Consumption es como se llamaba la tuberculosis en aquel momento. La escrófula es una linfadenitis, es una inflamación de los ganglios linfáticos que podía ser perfectamente el primer paso a una infección o un... Ana, Ana, ¿te has quedado congelada? Ana, Diana, no se te escucha. No sé qué pasó. Se quedó ahí. voy a... Ana, a ver, ¿qué ha pasado? Sí, te, te quedaste congelada.
si puedes... Ah, ahí estás, ya. Ahora te Vale, quedas... Vale. a ver. Sí, te ha echado, se ha congelado y te ha echado. Sí, vale. Entonces tengo que volver a compartir, ¿verdad? Ahí estás. Pero no estáis viendo la... No, no tienes que volver a compartir, Ana. Ah, Hay se que- ve, perfecto. Vale, vale, vale. Genial, genial. Bueno, pues no, no sé, ¿me habéis No, oído la Ana, descripción? ¿Sí? no se no ve. se te ve, no se ve. No, Tienes que volver a compartir. hay que volver. Vale. A ver, no entiendo por qué no me deja volver a compartir. Si quieres te comparto yo, ¿eh? Pues sí, comparte tú porque es que no me está dejando. Te comparto. Vale, vale, Sí. Ya me vas diciendo y te voy pasando. vale. ¿Estabas aquí? Estamos en la 9. Sí. Eso, Ahí estás. perfecto. Vale. Vale, muy bien. Entonces, estaba comentando, no sé si me habéis oído cuando he comentado las principales patologías que en ese momento producían la muerte. O Sí. sea, repasamos otra vez el cuestionario, es dónde vives, qué tipo de, dónde resides y qué condición tienes, es decir, si trabajas o no trabajas, si estás en buen estado de salud y, y si no, te hace otra serie de preguntas. Si has estado afectado de, y en este caso son las principales causas de muerte en ese momento. La gota, el asma, consumption es la tuberculosis, como se llamaba así en la época. Escrófula es una linfadenitis, significa la inflamación de los ganglios, que podía ser perfectamente un primer estado de una infección generalizada o podía ser un linfoma. Las convulsiones o la epilepsia, la parálisis o cualquier otra enfermedad que afectase a la constitución del individuo. Además, que ha sido vacunado o ha pasado la viruela, pero la viruela sí, si tiene vida sedentaria, si tiene un turno sedentario o si hace ejercicio, así que el estilo de vida ya estaba presente en este cuestionario, y si hay alguna otra circunstancia que pueda afectar para la realización de este seguro de vida, es decir, que afecte que suponga otro riesgo. Así que también es un ejemplo de declaración de salud fantástico, porque esto nos permite ver cuáles eran las causas, cómo se recogía la información. Y os puedo decir que es que en absoluto difiere del objetivo que tenemos en este momento. Lo podemos hacer de alguna manera u otra, pero me parecieron ejemplos excelentes para mostrar lo que era ya la recogida de datos, fijaros, en el 1899. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí estamos viendo un poco más ya la evolución después de este cuestionario. Ya en el 1900, la tuberculosis, la neumonía, la sífilis, la influenza y la peste bubónica eran las principales causas de muerte. Y en el 1990 aparecen las tablas de tarificación que nosotros utilizamos como tal. La mayoría de los casos, si no tenían estas infecciones, se consideraban estándares. Un caso estándar o un caso a tarifa normal. Pero, como todas las guerras, tienen sus cosas malas, pero también aportan sus cosas buenas. La Primera Guerra Mundial nos ayuda a incluir tres conceptos fundamentales dentro de lo que es el análisis del riesgo, que es el análisis de orina, la valoración de la presión arterial, el peso y la talla. Y el análisis de orina
fundamentalmente va dirigida a la proteína y el azúcar, porque ya el azúcar en sangre empieza a ser conocido y empieza a tener su efecto en medicina. Los cuestionarios son unos cuestionarios sencillos, ya los hemos visto, tampoco se le añaden muchas más preguntas. La Segunda Guerra Mundial ya nos aporta un dato muy importante, que es el consumo de tabaco. Después de la Segunda Guerra Mundial se dispara el consumo de tabaco y en 1980 el mercado anglosajón, sobre todo el norteamericano, decide dividir a los consumidores entre fumadores y no fumadores. Por lo tanto, los productos empiezan a ser un poquito más sofisticados y hacen esta primera distinción. Además, aparecen ya de forma continuada en las pruebas médicas que se piden para los requerimientos médicos, para el análisis del riesgo seguros, los análisis de sangre, la radiografía de tórax, el examen médico y el electro. Y en 1990 ya estaban consideradas la hipertensión, la diabetes y el infarto como los principales causantes de mortalidad dentro del entorno de seguros. Esto lleva consigo la aparición de una prueba muy importante, que era la prueba de esfuerzo. Yo os puedo decir que en 1900, casi en el año 2000, había médicos que como no tenían una bicicleta, que era el modo más frecuente de hacerlo, no una cinta de correr como hay ahora, para poder practicar esta prueba, hacían a los solicitantes subir y bajar, le tomaban un electro, le hacían un electro al principio, después le hacían subir y bajar las escaleras entre 5 y 10 veces en función de la constitución del individuo y después le volvían a hacer un electro. Y esto era considerado una prueba de esfuerzo. Y os puedo decir que ya en el año 2000 yo he echado para atrás, es decir, no he aceptado médicos que me hacían esta prueba de esfuerzo y no la de la bicicleta estática. Además, ya los cuestionarios empiezan a ser mucho más específicos, con unas preguntas mucho más engorrosas y mucho más largas. ¿Por qué? Porque ya hay muchos más datos, hay estadísticas médicas, la medicina ha evolucionado y tenemos un mayor conocimiento de las enfermedades. Y en el año 2000 aparece algo muy interesante, que es la telesuscripción. Es decir, la utilización de una llamada telefónica en sustitución de ese cuestionario en papel. Yo tuve la suerte en el año 2000, y esto lo vi en Toronto, una habitación inmensa llena de médicos que estaban haciendo un cuestionario que aparecía en pantalla, que se podía rellenar en la pantalla y el médico le iba haciendo las preguntas. Pasa la siguiente pregunta. Perdón, en diapositiva. La verdad es que esto supuso realmente una revolución en lo que fue la recogida de datos, lo que eran los cuestionarios. Bueno, aquí ya se dispara la tecnología y empezamos a cambiar y a evolucionar rápidamente. Lo más importante, ya se determina tres tipos, las tres principales causas de mortalidad: el cáncer, la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Y se llama enfermedad cardiovascular porque no solo se limita al infarto, sino al ictus, al stroke, al accidente cerebrovascular. Estos son las tres principales causas de muerte. Los cuestionarios empiezan a hacerse más complejos. Los estudios ya nos van diciendo que la radiografía produce radiación y hay que dejar de pedirla. Este es un detalle que todavía me cuesta mucho hoy en la actualidad a muchas compañías de seguros. Tengo que aconsejarles que por favor no hagan radiografía de tórax, porque la información que nos da, y tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de un contexto clínico, la enfermedad que nos da, la información no es válida.
La prueba de esfuerzo deja de hacerse ya, no se admite esta prueba que os he comentado de hacerle al paciente subir y bajar o ponerle, hacer un ejercicio para tomar después un electro. Y lo que se hace es una ergometría, es decir, ya se establece la prueba en una bicicleta, con unos electrodos, con un registro mucho más completo. Si nos vamos a la parte de arriba, empezamos a ver, como ya os dije, en el año 2000 en Estados Unidos había empezado a desarrollarse la teleentrevista y, como siempre, todo lo que se hace en Estados Unidos salta primero al Reino Unido. ¿Por qué? Sobre todo por la lengua, tanto al Reino Unido como a Australia. Y en el 2005 empieza a ponerse en marcha la teleentrevista. Yo tengo la suerte de conocer la teleentrevista en el año 2000, tengo la suerte de conocer y de haber trabajado con esta empresa que realiza la teleentrevista en Inglaterra, Morgan Ash, y tengo el privilegio en el 2007, de la mano de Swiss Re, de introducir la teleentrevista en España. Me costó muchísimo llevarla a Europa. En el 2010 se lleva a Europa y en este momento está ampliamente extendida y tengo que decir que comienza su declive en desuso por las nuevas tecnologías. Fijaros que ya nos estamos poniendo en el año 2013, donde el Big Data y los test genéticos están en ebullición. Empezamos a ver que el análisis de datos nos va a dar mucha información y muy válida para, para conocer cuáles son las causas de muerte y aplicarla en los seguros. Y los test genéticos empiezan a darnos una información muy importante sobre patologías que sabíamos que se presentaban en las familias, pero que no teníamos ninguna evidencia de que esto pudiera transmitirse. Obviamente, como ocurre en el mundo clínico, se reducen las pruebas médicas. Es decir, hasta este momento se hacían unas pruebas médicas larguísimas y costosísimas, que en la mayoría de los casos no nos llevaban a dar una información con un valor predictivo, sino que venían arrastradas de los contextos clínicos. Y tenemos que distinguir muy bien entre lo que es la medicina clínica y lo que es la medicina de seguros. En la medicina de seguros nosotros no diagnosticamos, no tratamos, nosotros analizamos la información. Y estas pruebas médicas inicialmente venían dadas por médicos que trabajaban todavía en clínica y aplicaban una perspectiva clínica. Los cuestionarios se empiezan a hacer mucho más específicos y aparecen también los marcadores. Los que más familiarizados estaréis con los marcadores de hepatitis, que es una de las principales infecciones que afectan a nivel mundial en estos años. Bueno, al igual que el HIV, que fue el punto de corte antes del año 2000, en los 80, cuando empezó a salir este tipo de infecciones como consecuencia de una inmunodeficiencia. Y seguimos trasladando, perdón, se me ha olvidado un hecho fundamental, la banca seguros. La banca seguros produce un impacto grandísimo en los seguros. ¿Por qué? Porque la banca seguros es un seguro añadido a una operación bancaria, sobre todo a una operación crediticia. Es decir, ahora el solicitante no compra el seguro porque quiere. Ahora el solicitante compra el seguro porque se ve obligado por la banca a comprar ese seguro para cubrir su riesgo de muerte o invalidez. Y esto exige un cambio en el planteamiento de la recogida de datos y de la determinación de las sobreprimas. Es decir, tenemos que aceptar más cosas porque ya no es un colectivo pequeño el que te pide un seguro de vida, sino ya es un colectivo mucho más amplio
cuyo objetivo final es un crédito, no es cubrir sus propias necesidades de riesgos. Y el segundo hecho que impacta de forma importante es la protección de datos, sobre todo en Europa. En los Estados Unidos la protección de datos no es un tema tan importante. Sí es verdad que hay diferentes estados que se han preocupado mucho de guardar la confidencialidad y de mantener al individuo aislado para no transmitir información confidencial, pero no es ni con mucho igual que la ley de protección de datos que se aplica en Europa. Para que os hagáis una idea, en este momento nosotros no podemos sacar los datos si tenemos nuestros procesos en la nube, tenemos que tener un servidor dentro de Europa porque no se pueden sacar nuestros datos, no podemos utilizar un servidor que esté fuera de la Unión Europea. Todo esto, obviamente, viene como consecuencia del Insurance Telematics, de todo el desarrollo telemático que empieza en el mundo del seguro en torno a los seguros de coche. ¿Por qué? Pues porque los seguros de coche son fundamentalmente, junto con los seguros del hogar, los que más dinero han dado a las compañías de seguros. Y su primera manifestación es la colocación de aparatos en el automóvil que detecten el modo de conducción del individuo. Esto nos va a permitir ajustar mucho la prima y hacer predicciones. Viendo la utilización de todos estos factores que en medicina podrían traducirse a marcadores, empieza a desarrollarse la suscripción predictiva. Es decir, con la información que yo recojo y con mi conocimiento técnico, voy a poder empezar a hacer una suscripción que quizás me permita no utilizar cuestionarios. En el 2018 empieza el boom online. No solo al seguro llega un poquito, llega más tarde, pero sobre todo en el banco, en las operaciones financieras, el proceso online se establece y se ha quedado para no volver jamás al modelo bancario que teníamos actualmente, ni al modelo de relación en general con los seguros. Pero ahora en el 2020 ya empieza a aparecer otro concepto que es la nube. Todos sabéis lo que es el concepto la nube, es decir, almacenar toda esa información y gestionar todos mis procesos desde un sitio que no tiene una localización física, que ya no está en el servidor, en ese aparato tan grande que estaba en un cuarto apartado, refrigerado y bajo llave para que nadie lo tocase. No, ahora está en otro sitio que no sabemos, que no podemos localizar. Y eso ha generado, además, nuevos conceptos. La inteligencia artificial, que para qué os voy a decir, está de súper moda y todo el mundo tiene miedo a utilizarla. Es una inteligencia que a partir de los datos, quiere decir, a partir de toda la información de la que dispone, empieza a tener un conocimiento para hacerte preguntas y buscar la información que tiene y emitir unas decisiones independientes con toda esa información que va recogiendo. El blockchain, que sirve para que el solicitante, el paciente o el usuario controle su propia información y deje entrar o comparta esta información con quien quiera, en el momento que quiera y la parte de información que el cliente quiera. El metaverso, tanto la realidad aumentada como la realidad virtual. El poder entrar en un entorno reproduciendo situaciones sin salir de la casa, sin salir del sitio donde estoy, en el mismo lugar donde estoy sentada. O el business intelligence, el poder analizar toda esa cantidad de datos que nosotros vamos a poder recibir con todo este sistema online
que nos va a permitir sacar unas importantes conclusiones que además van a nutrir a nuestra inteligencia artificial. Lamentablemente, tenemos que contar en esta etapa con la pandemia. La pandemia no solo trae cosas malas, igual que he comentado antes con la guerra, la pandemia nos aporta la digitalización, nos trae un chatbot, una videoentrevista, todo se hace a través de vídeo para evitar el contacto y eso hace que se desarrollen nuevos modelos de negocio que actualmente están en estudio, algunos ya se han puesto en práctica y en los seguros de salud han formado una parte muy importante para sustituir las consultas físicas. Pasa, por favor, a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la situación del mercado actualmente? Pues una situación muy, muy clara. Tenemos, por un lado, la protección de datos, es decir, el ojo que está viendo todo lo que estamos realizando. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de conectividad impresionante y una facilidad para buscar y disponer de los datos que produce que los organismos legisladores se sientan amenazados y que la información pierda su confidencialidad. Esto afecta de manera importante a lo que nosotros hacemos, porque necesitamos la recogida de datos, es decir, necesitamos analizar la información y el legislador en este momento nos está controlando de forma muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, el proceso ha cambiado. Nos estamos digitalizando. ¿Qué quiere decir? Estamos dejando de tener un mundo centrado en el papel para pasar a un mundo centrado en los datos. Todo online, todo analizado, todo de forma inteligente. No tiene nada que ver con el contable que utilizaba todas esas hojas que en el fondo no eran más que una hoja de Excel, pero manual, y está pasándose a hacer todo de una manera automática. Ahora mismo tenemos robots que hacen procesos administrativos muchísimo mejor, con muchísima más rapidez y sin ningún error. Esto por la parte de la recogida de datos, pero además estamos sufriendo una transformación en el concepto de salud. ¿Qué vemos? Anteriormente, en los años pasados, el sistema de salud estaba basado en el tratamiento de la enfermedad. Es decir, tenías unos síntomas, se te diagnostica una enfermedad y lo más importante era tratar esa enfermedad. No buscábamos ningún otro factor, ni por qué se producía esa enfermedad, ni cómo podía prevenir, cómo podía evitar que esa enfermedad evolucionara a más. Y actualmente hemos pasado al mundo de la prevención, hemos pasado al mundo de la salud, hemos pasado de un concepto enfermedad a un concepto salud. ¿Qué es lo que estamos buscando? Conocer cuál es tu estilo de vida para evitar que esas enfermedades se produzcan. Y si se han producido, ver cómo podemos evitar dentro de tu estilo de vida que esa enfermedad evolucione a más. Este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque la prevención va a empezar a formar parte en el desarrollo de los productos de seguros. Y aquí he trazado una línea porque el siguiente concepto que tenemos es el well-being, el bienestar. Este concepto de bienestar en el que, aunque tengas una enfermedad, vas a estar en buen estado. Este concepto de well-being no solo lleva la parte física, sino que lleva la parte mental y la parte espiritual. Es decir, toda tu actividad social, toda tu actividad física, toda tu actividad mental,
tanto de conocimiento como de manejo de tus emociones. Conceptos que ahora mismo en seguros están complicados de introducirse dentro de esa recogida de datos, pero que os aseguro que estamos trabajando para que todo esto pueda verse reflejado en nuevos productos y en nuevas perspectivas de seguro. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con todo esto que os he explicado, la suscripción de riesgos ha tenido una evolución tremenda. Hemos pasado de una suscripción tradicional, preguntas largas y complicadas. Y os digo preguntas largas porque todo el mundo quería un cuestionario de 5 preguntas, pero yo os digo que una de las preguntas de ese cuestionario, una por lo menos, era una pregunta que tenía lo menos 8 o 9 o 10 líneas. Y eso era el Tratado de Medicina Interna recogido en varias líneas. ¿Qué ocurría? Que la mayoría de las veces el solicitante no entendía de lo que estamos hablando, porque una persona que no es médico no tiene por qué saber cuáles son los trastornos urogenitales o trastornos urológicos o alteraciones del hígado. No lo saben. ¿Por qué? Pues porque no era un concepto bien explicado. Las preguntas no eran específicas y además se podían manipular. Es decir, el vendedor de seguros, que era quien siempre tenía a su disposición el cuestionario, ya sabía que contestando que sí a ciertas preguntas, esa póliza iba a estar paralizada y no se iba a poder llevar a cabo el seguro, o que se quedaban preguntas sin contestar. Importantísimo, porque cuando tú tienes un cuestionario con preguntas sin contestar, estás asumiendo que la respuesta a esa pregunta es un no y por lo tanto después no puedes rechazar el siniestro porque tú admitiste ese cuestionario con preguntas sin responder. De aquí pasamos al automatizado, es decir, acordaros lo que se estaba diciendo, una sala toda llena de médicos haciendo preguntas que venían ya en la pantalla. ¿Qué ocurre? Pues que empieza a reducirse drásticamente la falsa declaración o la no declaración de una pregunta. ¿Por qué? Porque estos sistemas expertos no te permiten pasar a la siguiente pregunta si tú no has contestado la previa, lo cual es estupendo porque le obligas al solicitante a contestar absolutamente todas las preguntas. Además, tiene un valor legal, es decir, en caso de que haya polémica, tú puedes aportar este cuestionario donde se refleja las preguntas y las respuestas. Y además este cuestionario se puede ajustar a las necesidades del cliente, es decir, a las necesidades de la aseguradora. No hace falta que sea una hoja, no tiene por qué ser el mismo cuestionario. Puede cambiarse los cuestionarios más corto, más pequeño, preguntas más relacionadas, como nos ha ocurrido en el COVID, que se han añadido preguntas relacionadas al COVID, después se añadieron preguntas relacionadas a las vacunas y hoy, gracias a Dios, con estos sistemas automatizados hemos podido quitar de los cuestionarios todas estas preguntas de vacunas y relacionadas con el COVID porque ya hemos superado esa etapa. De aquí pasamos al modelo predictivo. Es decir, hemos encontrado una relación entre factores y hechos. Se identifican patrones. Y esto permite una clasificación inmediata del riesgo. Se desarrollan unos algoritmos y, por lo tanto, hay productos en este momento que según cuál sea tu IMC, en función de tu peso y tu talla, si eres fumador o no fumador, en el distrito postal en el que vivas, que ya da bastante información, sobre todo por el entorno económico, el tipo de acceso a sanidad, puede desarrollarse un modelo, un algoritmo, donde para ciertas cantidades de dinero yo te las pueda dar automáticamente.
Y hay productos en Estados Unidos ya desde hace bastantes años en los que si tú no tienes ni diabetes ni enfermedades inmunológicas, tu peso y tu talla está dentro de unos márgenes, no tienes consumo de drogas y no tienes ¿qué más? Y no tienes multas de tráfico, ni has estado, ni tienes ningún proceso legal en curso y en función de la zona donde vives, te voy a dar automáticamente $1.000.000. Es verdad que ellos tienen acceso a una información que en otros mercados no se accede, pero en mercados donde no hay información, por ejemplo, a la base de datos de medicamentos, a las multas o a los procesos legales, con el peso, la talla, fumador, no fumador, código postal, profesión, sexo y edad, se puede llegar a un modelo predictivo y distrito postal donde vives, se puede llegar a un modelo predictivo para ofrecerte seguros rápidos e instantáneos. Y el movimiento que se está produciendo en este momento es hacia un proceso total y absolutamente inteligente, donde los cuestionarios aprenden de las respuestas, es decir, el robot aprende de las respuestas que da el solicitante y en función de esas respuestas va mejorando las preguntas para poder averiguar de mejor forma posible cuál es el estado de salud del solicitante. Y además vamos a una interacción con él, a poder hablar con él, a poderle pedir cuál es su situación de salud en un modo constante, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, cuántos pasos anda. Le invito a que participe conmigo en este intercambio de información para que no solo se sienta importante y se sienta en centro de nuestro negocio, sino para que nos aporte una información fundamental con respecto al riesgo que representa. Esto trae consigo la necesidad de lecturas de constantes online y la de un monitoreo constante del estilo de vida del individuo. Por favor, la siguiente diapositiva. Y he determinado 4 pilares fundamentales que suponen el cambio del proceso tradicional de suscripción de riesgo. El primero sería la reclasificación del riesgo. Después tendríamos el ajuste de todos estos criterios de medición, la integración activa del asegurado y el seguimiento permanente de estas constantes. Vamos a analizar cada una en detalle. Reclasificación del riesgo. Pues ahora mismo estamos aceptando riesgos que antes eran un rechazo. Hace pocos años no se aceptaba ningún tipo de trasplante. Hoy en día no podemos rechazar trasplantes de hígado o trasplantes de riñón. Hay mujeres que se han trasplantado el hígado y han tenido niños, no uno, sino 2 y 3 niños. ¿Cómo vamos a rechazar ese riesgo? ¿Cómo vamos a decirle a ese solicitante que no le podemos aceptar porque tiene mucho riesgo si ha sido capaz de llevar a cabo un embarazo sin complicaciones y a término? Por lo tanto, los trasplantes es un ejemplo ideal de la aceptación del riesgo. Hay otros ejemplos, nuevas técnicas quirúrgicas que permiten correcciones quirúrgicas de cardiopatías que anteriormente eran impensables porque dicha corrección se tenía que realizar con una cirugía de apertura de tórax y ahora se realizan por cateterismo. Por lo tanto, los riesgos que antes rechazábamos, ahora los estamos analizando. Tenemos cada vez más tratamientos sofisticados que reducen la mortalidad y el ejemplo principal son los inmunomoduladores. Enfermedad de Crohn tratada con inmunomodulador. Artritis que no son inmunológicas y se ha visto que tienen un componente inmunológico y se tratan con inmunomoduladores. Psoriasis, acné,
cantidad de trastornos que, modulando la inmunidad del individuo, mejoran y reducen su mortalidad. Ojo, que no he dicho inmunosupresor, he dicho inmunomodulador. La inclusión de enfermedades raras. Hay una lista reconocida internacionalmente donde están anotadas un montón de enfermedades raras, bueno, pues que se pueden dar en un individuo cada 100.000 habitantes, cada millón de habitantes. Pero esas enfermedades cada vez son más conocidas y muchas de ellas tienen una sintomatología muy similar a otras enfermedades más conocidas. Por lo que estamos viendo la posibilidad de asegurar ciertas enfermedades raras que, aunque no sepamos con certeza cuál es su evolución, sí presentan unas características similares a otras enfermedades y nos están permitiendo asimilar las sobreprimas a este tipo de enfermedades. En Europa se está desarrollando otro concepto que es el derecho al olvido, es decir, el derecho a no declarar un cáncer de más de 10 años desde la finalización del tratamiento. ¿Por qué se ha producido esto? Porque se ha visto, y esto ya puedo anticipar, esto es un concepto de derecho que se ha llevado a la medicina y en cierto modo mal llevado porque aquellos que han clamado por este derecho no saben de medicina de seguros y no sabían que en la mayoría de los cánceres, por no decir en la totalidad, en todos los manuales, después de 10 años de la finalización del tratamiento, sin haberse producido una recidiva ni una complicación, siempre se han aceptado a estándar. Pero bueno, como todo, entró esta legislación y ahora hay muchos mercados, sobre todo en Centro Europa, que están empujando a este tipo de no declaración. Lo peor de todo es que se empezó con el cáncer. La mayoría de los aseguradores estábamos totalmente de acuerdo con este derecho al olvido. El problema empieza a ser que las asociaciones quieren también incluir enfermedades crónicas. El problema está en que efectivamente la curva de mortalidad disminuye con el tiempo en el cáncer y acaba haciéndose una asíntota paralela a la línea de mortalidad de la población y, sin embargo, hay ciertas patologías crónicas que tienen el efecto contrario, es decir, que su mortalidad va subiendo con el tiempo. Y otra clasificación, bueno, se produce una reducción de sobreprimas porque todo lleva a una reducción de la mortalidad, es decir, no es que no nos vayamos a morir, sino que nos morimos más tarde y por lo tanto el riesgo de mortalidad que había en los distintos rangos de edad previo a la finalización del contrato ha disminuido. Y otro concepto muy importante que es el cambio en la consideración del sobrepeso y la obesidad. El COVID se manifestó fundamentalmente en aquellas personas que tenían un sobrepeso importante o eran obesas. No sé en vuestro país, pero en el nuestro, en España, y en otras televisiones en las que he podido ver las imágenes, cuando salían imágenes de hospital y de gente ingresados en la unidad de cuidados intensivos, eran obesos. La mayoría de los que han necesitado un respirador eran obesos. Y esto nos ha hecho replantear el sobrepeso y la obesidad para entender que realmente son un elemento de riesgo y que no podemos considerar el sobrepeso a la ligera o no debemos de aceptar ciertos niveles de obesidad a una tarifa a precio normal. Por favor, la siguiente. Los ajustes en los criterios de medición. Bueno, la siguiente diapositiva. Perfecto, muchas gracias. Definición de parámetros básicos en las analíticas.
No es necesario pedir una analítica súper extensa. No nos hacen falta proteínas totales ni globulinas. No, ni tiempos de coagulación. Todos esos parámetros se dejan para conceptos clínicos, se dejan para el entorno en el que haya que hacer un diagnóstico diferencial. Nosotros no practicamos la medicina, no somos terapeutas. Tenemos que analizar la información médica y tiene que tener un valor predictivo del riesgo. Por eso la tendencia es a reducir al mínimo estos parámetros básicos e inclusive disminuir al mínimo el número de pruebas adicionales que se piden. Nuevas formas de medición. Puedo perfectamente hacer un electro o tener un electro sacado de un reloj inteligente, como es el iWatch 8. Puedo perfectamente extraer los datos de los lectores de presión arterial de pacientes hipertensos que se quieren hacer un seguro y por lo tanto tengo un criterio de medición mucho más ajustado que no simplemente tomándole la atención en un centro médico. La aparición de los test genéticos para el diagnóstico y la elección de tratamientos. En este momento hay tipos de test como es el Oncotype y el MamaPrint para el cáncer de mama que permiten determinar si es adecuado o no aplicar una quimioterapia. ¿Por qué? Porque vamos a perder el dinero. Porque esa quimioterapia no le va a hacer efecto porque no tiene lo que precisa para poder matar a las células oncológicas. Esto no solo supone una disminución de los costes a nivel de sanidad, a nivel del seguro de salud, sino que también nos permite determinar el nivel de riesgo con mucha mayor precisión. Técnicas quirúrgicas no invasivas, cirugía robótica de precisión o implantes, lo que se había comentado antes. ¿Por qué un aneurisma puesto con mejor que un aneurisma, un ejemplo que vas a entender, un ictus, un accidente cerebrovascular, en el cual se le introduce un stent en la arteria cerebral que se ha estenosado? Y automáticamente en pocas horas el individuo recupera total funcionalidad. Es decir, ya no tiene ese riesgo de tener una invalidez como consecuencia de ese accidente cerebrovascular. Por lo tanto, yo no voy a considerar igual un accidente cerebrovascular con o sin el stent. Valoración de enfermedades mentales a través de la voz. En este momento tenemos aplicaciones en las que yo puedo hablar con la aplicación y me identifica si estoy en un estado depresivo o en un estado ansioso. Y la incorporación de la biometría en la que a través del análisis biométrico de mi cara, inclusive de mi cuerpo completo, me va a permitir dar ciertos criterios de riesgo sin necesidad de hacer ninguna otra prueba. Siguiente diapositiva. La integración activa del individuo. Aquí, sobre todo, la telemedicina es la que ha participado, en la que nos ha ayudado a mantener una relación mucho más directa. La posibilidad de una videoconsulta, la posibilidad de obtención de mediciones a través de aparatos conectados a Internet, la posibilidad de sistemas de control remoto de enfermedades crónicas en el que yo disponga de los valores de glucosa a diario realizados por nuestro asegurado, lo que me va a permitir poderle hacer en un futuro un descuento de su prima si tiene una enfermedad muy bien controlada. La participación en programas de salud. Todo lo que, no sé si habréis oído, hay una compañía que se llama Vitality, que se origina en Sudáfrica, y que cambió de nombre, ahora mismo no me acuerdo el nombre en Sudáfrica, que ofrece unos programas de salud con un sistema de premios para aquellos
que se preocupan por mejorar su salud y por mantenerse en un buen estado de salud. O la utilización de programas preventivos y chequeos a través de una comunicación directa entre la compañía aseguradora y el asegurador para mejorarle ese estado de salud. Acordaros esa transición entre lo que era tratamiento de la enfermedad y prevención. Siguiente diapositiva. Muy unido al seguimiento de constantes. La utilización de los wearables, del reloj inteligente, de medidores, de sensores introducidos en la ropa, implantados o tatuados, una bomba de insulina que registra automáticamente el nivel de glucosa en sangre y en función de ese nivel libera la insulina. No tiene por qué ser siempre la misma cantidad, sino en función de lo que responde y se puede llevar perfectamente implantado de forma subcutánea. O registros electrocardiográficos con sensores en una camiseta, de modo que la persona puede llevar la camiseta puesta y yo estoy viendo en otro sitio que no es a su lado, sino dentro de mi hospital, el registro constante de ese electro. La medición de la actividad física, que es lo que más conocéis, calorías consumidas, nivel de ejercicio físico, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, horas de sueño. Seguro que todos habéis oído cómo se ha establecido que los 10.000 pasos es lo que se considera en este momento un ejercicio físico adecuado para mantenerte en forma. Medición terapéutica, niveles de actividad cerebral. En este momento hay sensores que se introducen dentro de la cabeza para medir la actividad cerebral y poder detectar si va a tener una crisis epiléptica y administrarle la medicación inmediatamente. O aparatos para corregir los sentidos, gafas inteligentes para gente que tiene unos niveles de visión muy pequeña que le permiten analizar todos los datos que tiene a su alrededor. Sería un poco las gafas que lleva Iron Man o Robocop, en la que te va dando una información, obviamente no tan sofisticada como la ciencia ficción, pero sí que te va dando información. Por lo tanto, esto me permite hacer una suscripción del riesgo diferente y poder aceptar riesgos que con la información que disponía antes no hubiera podido ser posible. Por lo tanto, con todo este cambio de proceso y con todo lo que vamos a ver, por favor, la siguiente diapositiva, tenemos nuevos retos. Y estos nuevos retos tienen 3 pilares. El tratamiento de datos. Tenemos que acostumbrarnos a que los datos nos van a acompañar por lo menos durante los próximos años de vuestra vida profesional y social. No solo la adquisición del dato, sino cómo los procesamos, cómo nos analizamos y sobre todo cómo los transmitimos. Y esto unido ¿a qué? Al siguiente pilar que va a ser la protección de la privacidad. Latinoamérica está empezando a asumir las mismas premisas de protección de datos que Europa. México, Colombia, Brasil y Argentina tienen en este momento niveles de legislación de protección de datos muy similares o si no iguales a los que tiene Europa. Además, esto lleva consigo que la compañía aseguradora debe tener la tecnología adecuada para adquirir, procesar y transmitir los datos y cumplir con la legislación. ¿Por qué? Porque el principal riesgo que tenemos es el ciberriesgo. No tengo que explicar a nadie lo que esto significa y lo que conlleva. Por lo tanto, la privacidad unida al tratamiento de datos y además unida al tercer pilar, que es la inversión. Es decir, todo lo que estamos viendo a partir de ahora no es un gasto, no supone un coste para la empresa, es al revés, es una inversión. ¿Por qué? Porque esta inversión va a producir un cambio positivo. Si no se hace esta inversión, efectivamente
después va a ser un coste, porque la compañía aseguradora no va a poder asumir esa transformación. La inversión se exige por la transformación digital, es decir, los sistemas informáticos con los que cuenta la empresa tienen que transformarse porque deben de ajustarse a estas nuevas necesidades. Y además esto conlleva un cambio cultural, es decir, el propio suscriptor no tiene que tener miedo. No significa que porque entre esta parte digital el suscriptor vaya a perder su trabajo. Al revés, se va a transformar. Y esto es muy importante transmitirlo dentro de las organizaciones y eso necesita de una inversión para formar, para incluir esta idea dentro de la cultura empresarial y también dentro de lo que es el compromiso del cliente y que éste lo entienda. Siguiente diapositiva. Pero también tenemos otros retos que no están, que están más desarrollados con el día a día, con el trabajo normal. Errores en el algoritmo. Hemos hablado antes de que en función de unos factores, de unos hechos, de nuestra experiencia, de la recogida de datos, vamos a elaborar un algoritmo que nos diga si esto es adecuado o no es adecuado, si se le puede aplicar esta sobreprima o no. Ojo, estos algoritmos también cometen errores y tenemos que tener en cuenta el impacto que puede tener en nuestras cuentas si esa suscripción se hace con errores. Lo que puede suponer otro punto importante es las diferentes regulaciones y cómo eso va a impactar en el desarrollo de nuestros productos. La antiselección. Tenemos que ver si este nuevo sistema que hemos desarrollado nos va a producir que el cliente aprenda a no declarar o a aceptar ciertos detalles que luego vayan a suponer un detrimento para la simetría de la información. La gestión del fraude ya no es que el agente le diga que no responda a una pregunta. Ahora el fraude puede venir en la suplantación de la personalidad, en la utilización de claves del individuo, en la realización de pruebas que no se corresponden con el individuo. El fraude toma otras características o la manipulación de PDFs producidos de cuestionarios online. Y sobre todo, como ya he dicho antes, el que el suscriptor considere que se ha terminado la suscripción tradicional y que ha perdido su trabajo. Y pongo aquí el interrogante porque no todas las compañías de seguros todavía entienden que esta suscripción tradicional está llegando a su fin. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos nuevas pandemias en perspectiva. No os creáis que porque hemos superado el COVID no van a aparecer nuevas pandemias. Esto tiene una implicación muy importante en los condicionados de las pólizas y lo he comentado ya en varios foros. ¿Qué sentido tiene poner en el condicionado general que están excluidos todos los riesgos derivados de pandemias, si después se produce la pandemia y los gobiernos están obligando a incluir las consecuencias de esta pandemia? Disminución de la mortalidad con aumento de la morbilidad. Esto tiene una implicaciones relacionada con el siguiente punto, extensión de la duración de los contratos, porque ya la mortalidad va a ser menor, va a suponer un recálculo de la prima en los seguros de vida, porque la tasa de mortalidad va a ser menor en ciertos tramos y nos va a permitir ir extendiendo la duración de los contratos. Pero ojo, porque en las pólizas de seguros de salud, la morbilidad puede cambiar la frecuencia de utilización y puede generar una pérdida o un cambio en el loss ratio de la compañía.
Y, por supuesto, el ajuste de todas las pruebas médicas a estos nuevos procesos que se están llevando a cabo. Siguiente diapositiva. Y por último, la creación de nuevos productos. Vamos a ver nuevos productos que se ajusten a todo lo que hemos estado comentando, a la obtención de la información constante del individuo, a poder ofrecer a un diabético un descuento en la prima si se adhiere a un programa de control de su enfermedad, si comparte todos esos datos obtenidos a diario. Vamos a poder ofrecer pólizas específicas a diabéticos, pólizas específicas a enfermedades inmunológicas que en un contexto generalizado no podrían llevarse a cabo, o pólizas de enfermedades graves con nuevas enfermedades, con redefinición de las enfermedades, con aumento del nivel de aceptación. Además, vamos a encontrarnos con cuestiones éticas. Hay ciertas diferencias entre mercados y podemos considerar que se están aplicando criterios de discriminación en función de las etnias o en función de los niveles sociales. Además, se están incorporando nuevos incentivos, como es el wellness y el mindfulness. Cada vez hay más pólizas que ofrecen servicios adicionales que no están incluidos en la póliza para el wellness, el spa, la relajación, el tratamiento del cuerpo, el incrementar ese estado de bienestar y de salud, o el mindfulness llevado al control de las emociones y el control de la actividad cerebral. Y el último de nuestros retos, y en el que realmente se están disparando y hay una mayor competitividad, es en el concepto del employee benefit, en ofrecer servicios y coberturas adicionales que hagan que el empleado no quiera marcharse de la empresa, porque esa cobertura de esa parte de su vida, de su salud, de su bienestar, esté ampliamente satisfecha por lo que su empresa le puede ofrecer. Y con esto he terminado mi presentación. He querido daros una visión muy global y desde arriba, pero que vayáis entendiendo qué es lo que está ya, no es lo que viene, sino lo que está ya, en lo que se está trabajando en este momento, en lo que estamos viendo, cómo se está transformando y que debemos entender no para rechazarlo, sino para abrir nuestra mente y ver cómo podemos cambiar los productos que tenemos y nuestro modelo de negocio para ser competitivos y estar a la altura de lo que se está produciendo y cambiando en nuestro entorno, tanto social, económico, científico o técnico. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a ti, Ana. Excelente, como siempre, siempre aprendiendo de ti. Nos traes una visión global, no solo española, sino del mundo, en tendencias, en novedades, y es una maravilla escucharte y ponernos al día con tu visión, muy internacional. Entonces, muchas gracias, Ana, como siempre. Y ahora teníamos preguntas que nos han lanzado las personas en los asistentes, y nos gustaría que nos puedas dar respuesta a las Muy bien. mismas. Si quieres, Yadira, si las tienes ahí a mano, yo te podría hacer una primera. Tú que estás conociendo el mundo en estas tendencias y eres una figura, ¿España está muy destacada frente a países hermanos América Latina, o vamos ya todos muy iguales, ¿no? Muy parejos? Estamos todos en un nivel muy parecido.
Lo que sí es verdad es que Latinoamérica tiene una curiosidad y es que dentro del mismo mercado nos encontramos dos situaciones. Compañías aseguradoras que entienden este cambio y que se están movilizando hacia estos nuevos procesos y a la vez compañías que siguen en el sistema tradicional. ¿Mm? Se da esta dualidad, pero tampoco creáis que en el resto del mundo no ocurre. No, acabo de llegar de Estados Unidos, donde todavía los cuestionarios en papel existen. Y os puedo decir que países como Francia, que se precia de estar a nivel mundial en los primeros puestos, todavía tiene mucho negocio asegurador basado en papel. Y ojo, que ese papel no tiene por qué estar físicamente en papel. Ese papel puede ser un PDF, que es lo mismo. ¿Qué más me da un papel en físico que un papel en una pantalla? Si es un PDF, si solamente puedo clicar sí y no puedo hacer nada más. Eso es a lo que me refiero, no es algo cambiante, ¿eh? Entonces yo diría que prácticamente, a ver, nos movemos un poquito más rápido, es verdad, los ingleses están muchísimo más desarrollados, los australianos están mucho más desarrollados, México tiene muchos conceptos nuevos, México, Brasil, son dentro de Latinoamérica casi los dos más avanzados en este tipo de conceptos, los dos que están más empujando y que hay sistemas online, que hay teleentrevista, que es bastante frecuente. Pero no podría decir que España está muy por delante. Sí, nos hemos igualado gracias a la tecnología. Nos ha pasado en todos los Efectivamente. Sí, ámbitos del conocimiento, en formación me pasa lo mismo. Formación en seguros nos hemos igualado mucho gracias a la democracia de Internet y gracias a la tecnología. O sea sí. que, oye, Ujú. pues muchas gracias, Ana. Si queréis abrir micrófonos, también me podéis hacer la pregunta directa. Permíteme, Yadira, que salude a dos personas queridas y referentes profesionales del sector asegurador en Ecuador, como Patricia Calderón y Carlos de Janón. Saludarlos. Nos conocemos de España y de Ecuador y docente Patricia del IPBF, gran docente y amigos. O sea que un saludo desde España, Patricia, Carlos. ¿Qué tal? Gracias, gracias Alberto. Y después Cristina, mi amiga Cristina Vallejo Larreategui, que ha sido experta y es experta y procede de la banca seguros. Si quieres hacer alguna pregunta, que ha hablado Ana mucho de esa relación en la banca seguros con la suscripción de seguros de vida, si tienes alguna pregunta, también se agradece por tu experiencia amplia en banca seguros en Ecuador. No, el micro. Bueno, primero muchas gracias. Para mí es un honor formar parte del equipo de la Escuela Internacional de Seguros y Finanzas. Llegamos 5 años en esta interesante alianza con Alberto y mucha gente ya acá de Ecuador ha podido vivir y palpar esa linda experiencia que tenemos. En relación a tu charla, pues anda muy interesante, sí, en el conocimiento que tengo de banca seguros. Definitivamente es un auge que existe acá. Acá hay bancos que realmente le están dando mucha importancia al modelo de banca seguros, incluyendo un modelo adicional, no solamente dentro del desgravamen, sino en los voluntarios. Siendo esto, le hace muy atractivo e interesante el desarrollar nuevos productos, siempre pensando en el beneficio del cliente, atados a un instrumento financiero. Acá hay mucha ley, mucha restricción bajo la ley en el tema de la colocación a través de, pero totalmente viable, cumpliendo ciertos parámetros. Entonces, y la parte de línea de asistencia médica es muy interesante el producto para la línea de banca seguros. Sí, aquí en España el seguro de vida ha estado en manos siempre de la banca seguros, vinculado a préstamos, y ahí los corredores y los intermediarios, los productores de seguro, poco pueden hacer desde hace años en la venta de seguros de vida vinculados a préstamos, porque la banca lo copa todo. Y ahora ya está metido en todos los seguros, en todos los ramos. La banca española vende todo tipo de seguros, hasta los seguros de sepelio, decesos, exequias, como los llamáis vosotros, que era impensable hace poco. O sea que ahí está la competencia.
pero la banca seguros tiene de parte negativa que la recogida de esta información no siempre suele ser la más adecuada. Gracias a todos estos productos, esta forma de recogida online, hemos podido evitar que quien rellene el cuestionario del solicitante no sea el vendedor del banco, no sea la persona que nos tramita el préstamo. Él se dedica a analizar tu riesgo financiero estupendamente bien, pero cuando llega al cuestionario de salud, tú estás bien, ¿verdad? Y te ve estupendo. Claro que sí, y además tú puedes tener una diabetes y estar estupendo, pero es que yo necesito saber que tú tienes una diabetes. Y claro, y me pregunto, yo como solicitante, ¿por qué le tengo que decir yo a este tío del banco que soy diabético? Si yo para Claro. este tío del banco pago mis facturas y tengo una buena cuenta, por lo tanto, yo no represento para él un riesgo financiero, pero sí representa un riesgo para nosotros como seguros. Entonces, este ha sido siempre el punto de conflicto que hemos tenido entre una suscripción aseguradora y una suscripción bancaria, ¿no? Esto, bueno, pues se puede solucionar, pero hay que generar productos que comprendan este tipo de situaciones. Los franceses han trabajado mucho sobre eso y hay una ley en la que cuando sea el préstamo hipotecario para la residencia del individuo, hay que hacer un esfuerzo en la aceptación del riesgo. No se puede rechazar tan fácilmente un seguro y hay mecanismos cuando tanto la aseguradora, que es el primer nivel, como el reasegurador, que es segundo nivel, se ha generado un mecanismo que es un pool de reaseguradores en el tercer nivel, del que yo formo parte y del que me ocupo personalmente de ese mercado, y hay que analizar esos riesgos que se han rechazado previamente para hacer un gran esfuerzo en aceptarlos, porque es para la compra de una vivienda. Y también tengo que decir que la siniestralidad que hemos encontrado es prácticamente cero. Prácticamente cero. Y hemos aceptado enfermedades raras. He aprendido mucho de tener que aceptar enfermedades raras a este nivel gracias a, a esta ley. O sea que sí hay un desarrollo en otros mercados con respecto a esta banca seguros que afectan positivamente, yo creo. Tanto nos permiten poner unas sobreprimas elevadas, pero es un beneficio, es un win-win, ¿no? Gana el asegurado porque le aceptas y gano yo también porque le pongo una sobreprima Claro. por ese riesgo real que tiene. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Tenemos a David Castro con la manita levantada. David, buenas tardes, casi noches de España. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Una pregunta, Ana. Desde tu perspectiva en el tema de suscripción, ¿cómo ves el análisis que ahora debe hacerse o debe tomarse, tomando en cuenta que en muchas legislaciones de diferentes países, en España, en Latinoamérica, cada vez se ponen más rígidos en cuanto al tema de cosas que pueden llegar a ser discriminatorias, ¿ok? Te pongo un ejemplo. Aquí en Ecuador, en asistencia médica, prácticamente en temas individuales, tú no puedes hacer un tema de selección o suscripción porque estarías infringiendo, estarías cometiendo una práctica discriminatoria en muchos casos, ya sea por edad, por sexo, por alguna condición de salud, etc. En los temas de vida no lo hemos podido manejar hasta la fecha, no ha habido una legislación en ese sentido. Pero yo me pongo a ver más allá, ¿no? Ahora después del COVID hay muchos problemas socioeconómicos en muchos países y a la hora de la hora creo que los legisladores nos acorralan mucho más en estos temas de que por tal o cual cosa te puedo discriminar, por género, situación socioeconómica, estado de salud, etc. Y eso se vuelve un lío a la larga. Bueno, vamos a ver, yo creo que podemos solucionarlo desarrollando productos ajustados para cada nivel. Por ejemplo, no quieres discriminar por clase social. Muy bien.
Pero yo puedo generar a esa clase social que puede tener un nivel económico mucho más bajo, le puedo ofrecer productos mucho más sencillos. ¿Mm? No van a ser tan baratos como si llevasen suscripción, pero sí ya puedo embeber el riesgo en ese producto. Y solamente voy a establecer unos límites, es decir, yo no puedo aceptar a un diabético con una enfermedad complicada, porque tiene un riesgo muy grande, pero acepto todo lo demás. ¿Mm? Lo mismo que en la suscripción para otro tipo de productos o sin discriminación de clase social, simplemente con el nivel de capital. Bueno, pues fíjate lo que ha pasado con el HIV. ¡Ah! Tremendo, no se puede discriminar por el HIV. El HIV en este momento se acepta sin ningún problema. Se equipara a una enfermedad crónica como la diabetes. Pero ojo, yo para tarificar la diabetes le pregunto por 2 parámetros, la glucosa en sangre y la hemoglobina glicosilada. Bueno, pues para el HIV te voy a preguntar por 2 cosas. ¿Cuál es tu nivel de CD4 y cuál es tu carga viral? 2 parámetros normales que además tú te los tienes que saber. Porque si eres seropositivo, sabes que con esas 2 controlas toda tu enfermedad. ¿Y sabes para qué te lo pregunto? Para ponerte la prima justa, la sobreprima justa. Si tú tienes un nivel de OKT4, de CD4, perdón, OKT4 es, es el concepto antiguo del linfocito. El CD4 mayor de 500 en su contaje, tienes una inmunidad similar al resto de la población. Y si tienes menos de 50 copias de carga, eres exactamente igual que una diabetes tipo 2. Exactamente igual en cuanto a riesgo, ojo, ¿vale? Sin complicaciones y sin infecciones. Entonces, la respuesta que normalmente hay que darle al legislador o a las instituciones, a la superintendencia, es decirles, señores, no estoy discriminando, estoy considerando la enfermedad como enfermedad crónica y lo que estoy valorando es cómo de bueno o de malo tengo esa enfermedad para aceptarlo. ¿Vale? Te digo porque he tenido mucha experiencia, me he pegado muchísimo con la superintendencia argentina. Y hoy para mí es un honor que cada vez que voy a Buenos Aires y doy una charla que suele ser, bueno, acabo de estar ahora en noviembre, siempre viene el representante de la superintendencia, siempre viene. Y siempre me han consultado cantidad de cosas y he tenido que justificarlas y entenderlas. Entonces, mi mejor consejo es dale la vuelta, explícale al revés, no quieres discriminar, quieres aceptar ese riesgo y por eso haces las preguntas pertinentes. Ojo que para el cálculo actuarial, efectivamente, no podemos utilizar el género ahora mismo en Europa. Vosotros no tenéis esa limitación todavía, pero nosotros tenemos ya tablas unisex. Y vamos a ir camino de no poder preguntar por la edad. Pero todavía no tenemos el análisis de datos suficiente para poder saber eso. Ni los procesos, ni el conocimiento para poder evadirnos de la edad. Todavía no lo veo. Pero sí tengo el conocimiento médico para entender que cada vez puedo aceptar más enfermedades. Acuérdate de todo lo que he planteado, de nuevos tratamientos, de nuevos riesgos, de nuevas técnicas quirúrgicas, pues el HIV, todo lo que tú puedas considerar discriminatorio, entra ahí. Cualquier enfermedad de transmisión sexual. Antes eran terribles las exclusiones. Ahora, ¿qué ocurre? Que con la mejora de la medicina, pues donde antes una sífilis terciaria era inaceptable, pues ahora si está muy bien tratada y controlada, obviamente con sobreprima, pero no la vas a discriminar.
Muy bien, muchas gracias. David, ¿te queda aclarado tu pregunta? Gracias. Yadira, ¿has podido ver en los cuestionarios de inscripción alguna pregunta escrita de los asistentes? Sí, bueno, tengo una. Dice, a ver, ¿cómo introducir una cultura de seguro de vida en el mercado ecuatoriano? Más o menos tú tienes una perspectiva, Ana, del mercado de seguros acá en Ecuador, y esa es una pregunta que nos hace Mateo. Mm, No, y además tengo un conocimiento bastante exacto de vuestro sistema de salud porque doy clases en UNIN, en el máster de gestión sanitaria, y tengo muchos alumnos de Ecuador. ¿m? Y he visto muchos TFMs, muchos trabajos de fin de máster con toda la distribución. Pues es una pregunta difícil de responder porque todas las sociedades creo que tienen el mismo problema, y es que no comprenden que el seguro es una protección. ¿Os acordáis cuando decía la inversión, que la compañía de seguros consideraba todos estos gastos de transformación digital en un coste, en un centro de coste en vez de una inversión? Pues esto es lo que ve la población. La población ve que el seguro es un coste que ¿para qué? Si total no me voy a morir. Claro que te vas a morir y además no sabes cuándo. ¿m? Entonces, el enfatizar que cada uno a su nivel, porque obviamente, pues una persona que viva en un entorno rural que no tiene el mismo tipo de vida que alguien que viva en una ciudad, puede considerar que no le hace falta ese seguro porque no tiene el mismo riesgo. Tradúcelo a los seguros de agrarios. Es fundamental asegurar tu cosecha. ¿Por qué? Porque si tu cosecha sale mal, tienes que obtener el rendimiento de otro sitio y te lo va a dar el seguro. Pues si tú faltas en tu casa, ¿cómo va a vivir tu familia? ¿Cómo va a salir adelante? Los primeros años son los más importantes, y el seguro de vida lo que te va a hacer es ayudar a salir adelante en ese momento tan terrible que es la pérdida de la persona que aporta la economía. Y en los seguros de salud, pues puede ser un complemento muy importante al sistema público, donde puede que no tengas listas de espera o tengas unas listas de espera mucho más reducidas, o donde tengas acceso a un tratamiento que el sistema público no puede aceptar porque tiene otros objetivos diferentes al individual. Muchas gracias. Perfecto. Muchas Yadira, gracias, Ana. yo, por ampliar, como en este tema de cultura aseguradora me muevo en España hasta varios países latinos y siempre hablamos lo mismo en reuniones, para crear cultura aseguradora tendremos que ir a la base. Hay que ir a los colegios, hay que ir a los niños, a las escuelas y a las universidades, y ahí hablar de riesgos y hablar de seguros como solución de protección, previsión y prevención Sí. de los riesgos. Y hay que ir a los colegios. En España se ha hecho, y a la sociedad civil, a los niños y a la sociedad civil, a la gente, al ciudadano, con programas desde la Fundación MAFRE, que lo conocemos bien, y con programas ya privados de instituciones privadas que se han acercado a dar charlas y a dar conferencias, pero habría que meterlo en los sistemas educativos como asignatura, desde la base, desde los pequeños. Ahí es donde hay que hacer la labor, y Ecuador puede hacerlo si hay voluntad política desde el Ministerio de Educación de meter como asignatura. Y si no, pues instituciones privadas como el IPBF, vuestro instituto, de acercarse a la sociedad civil, a los colegios y a las universidades. Y nosotros la experiencia la tenemos de España, pero es difícil meterse en países latinos desde España a aportar esto de cultura aseguradora. No es fácil. Tiene que haber desde arriba, desde la voluntad política, de bajarlo abajo. Esa es una realidad, y por eso vamos muy lentos en este tema de cultura. Perfecto. Gracias, Alberto, por tu aporte. ¿Alguna preguntita más, Yadira? No tengo más preguntas. Si alguien de aquí, los que estamos en la sala, tiene alguna pregunta, pues bienvenida. Perfecto, abrís micrófonos y nos preguntáis.
Aquí nos hacen una pregunta en el chat. Dice, en base a la experiencia europea en el entorno ecuatoriano, ¿cuál es el camino ideal o recomendación para adoptar la incorporación de nuevas tecnologías en la suscripción de seguros de personas? Esto teniendo en cuenta que nuestra industria es muy tradicional y mantiene cierta aversión al riesgo del cambio tecnológico y de procesos. Bueno, a ver, un problema con el que hay que luchar es la cobertura de Internet. Eso es lo más importante, porque la mayoría de todos estos procesos se basan en tener una buena cobertura de Internet. Lo que hay que entender y que hay que transmitir dentro de vuestras organizaciones, dentro de vuestras empresas aseguradoras, es que si se pueden hacer operaciones bancarias con el móvil, ¿por qué no voy a poder hacer las operaciones de seguros en un proceso online de la misma manera? Y sobre todo, que el análisis del riesgo va a ser mucho más productivo a través de algo que no sea manipulable. Lo que ocurre es lo que os había dicho, el cambio cultural dentro de la propia empresa. El suscriptor tiene miedo de perder su trabajo y por lo tanto no apuesta por estas nuevas tecnologías. Sin embargo, el suscriptor no va a perder su trabajo. El suscriptor va a tener al revés que estudiar más porque los casos más sencillos van a entrar automáticamente, no van a necesitar de su presencia, mientras que los casos más complicados van a necesitar de su análisis. Es decir, no va a ser prescindible, va a tener que continuar ahí. Entonces, creo que la manera de mejorarlo es, primero, educar al suscriptor y luego, desde dentro del propio vendedor o el propio trabajador asegurador, de ir empujando hacia arriba y decir cómo estas nuevas tecnologías vienen. Nosotros lo hacemos desde la perspectiva reaseguradora. Yo trabajo intensamente, hago las presentaciones de todas las herramientas que nosotros tenemos para poder ayudar a ese proceso. Que, por cierto, herramientas que no son carísimas, al revés, son baratas, porque no todo el mundo tiene el mismo modelo de negocio con estas herramientas. Sí es verdad que requieren que la estructura informática, la infraestructura informática de la aseguradora permita estas conexiones. La única desventaja que puedo ver es que en ciertos puntos del país la cobertura de Internet no sea muy buena, pero lo que es los centros urbanos donde se concentra la mayor cantidad de población sí tienen, y es asimilar este uso que se hace del teléfono y de Internet, asimilarlo a la industria aseguradora y ver que se puede llevar a cabo. Porque si lo ha hecho el banco, la aseguradora lo puede hacer exactamente igual de bien. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Ana. Ya tenemos alguna preguntita más. Tal vez alguna inquietud adicional, sino para ir cerrando. Sí. Pues oye, si queréis a todos los asistentes, los presentes, lo primero, muchas gracias por vuestra atención y por estar ahí. Muchas gracias, Yadira, por tu coordinación. Y anunciaros de esta alianza de la Escuela Internacional con el Instituto IPBF, deciros dos concreciones, dos temas. Si queréis escuchar más a Ana en profundidad ya como formadora, como docente y no solo como conferencista, igual que al equipo, vamos a lanzar en breve con el Instituto un programa, un curso de especialización técnico comercial en seguros de personas, donde Ana profundizará ya como docente, como formación en estos temas, unido a la gestión comercial, de cómo se venden los seguros de personas, lo técnico y lo comercial de la mano siempre. Y eso como primer proyecto, y os lo anunciaremos en breve. Y el segundo es que siempre con Cristina lo hemos tenido desde hace años, un programa exclusivo en Madrid, donde también nos podéis ver en persona, no por Zoom,
que es el tour académico, una semana en Madrid, el tour académico, una semana en Madrid, por las mañanas formación, por la tarde visitas a empresas y turismo, y por la noche ocio en Madrid. Y ahí nos podéis ver en persona y seguir profundizando conocimientos. Esos serán los 2 primeros lanzamientos que hagamos de esta alianza con el IPBF y tendréis información en breve, en unos días. ¿De acuerdo? Entonces espero que nos volvamos a ver por Zoom y en presencia también, en presencial aquí en Madrid o nosotros viajando a Ecuador, que será un placer. Es un país querido, siempre en España hemos tenido ecuatorianos, tanto de alumnos como de ciudadanos, y han sido siempre bien recibidos por aquí. Entonces, siempre muy queridos. Oye, pues Gracias. muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas Y gracias a gracias. todos. hasta luego. Gracias. Gracias. Siempre. Gracias. Chao. Adiós. Muchas Hasta gracias. pronto. Chao, Pati. Gracias. Gracias. Hasta luego, Cristina. Patricia, hasta luego. Yadira, Hasta luego. Un gusto. Gracias. ¿qué hay? Nos mandarán Gracias, Alberto. Yadira, muchas gracias. Nos mandáis la grabación. Sí, y- de hecho la vamos a compartir y con todos los asistentes. compartir la grabación y la presentación para que la gente, los asistentes lo tengan.